Yo creo que sí. Vamos a ver, ahí estaba dándonos todo, mucha gente el reporte. Ya ahora sí. Estábamos hablando de los pendientes y las tareas de los diputados para los próximos días. Sí, y hay dos que son fundamentales, bueno, entre todos los que están. Uno es el empréstito que se les está solicitando al Fondo Monetario Internacional, y otro tema, por supuesto, es el recorte que se genere a partir del lunes, cuando el Poder Ejecutivo presente su propuesta, que ya sabemos, porque así lo ha dicho don Elian Villegas, y lo dijo aquí además en Matices, será cercano al 1% del Producto Interno Bruto. Yo le quiero agradecer a don Fernando Chacón, de Liberación Nacional, el jefe de fracción, a Jonathan Prendas, del bloque independiente de Nueva República, y a don Pablo Heriberto Barca, que ya espero que se conecte con nosotros, estaba y salió un momentico, del Partido Unidad Social Cristiana, para hablar justamente de estos temas. Don Fernando, ¿cómo le va? Muy buena tarde, ya 12:07. Muy amable, don Randall, muy buena tarde, un saludo especial a usted, a todo su equipo de trabajo, a los compañeros diputados que estaremos participando por invitación suya en este programa, y un saludo especial a todos los costarricenses que nos escuchan. Muchas gracias, don Jonathan Prendas, muchas gracias por acompañarnos, buena tarde. Buena tarde, Randall, también a Luis Fernando, a Pablo y a toda la familia de Monumental, y claro, los que están en sintonía de las diferentes plataformas, haciendo garantía de todo lo que es el derecho a la libertad de expresión y de opinión. Esperemos que el presidente no se enoje más por nosotros decir lo que opinamos. Bueno, y esperemos también que don Pablo Heriberto se sume ahorita con nosotros. Permítanme partir la entrevista en dos. Voy a empezar con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno insiste en que es absolutamente necesario. Yo sé que hay algunas visiones en el mundo que ven al Fondo Monetario Internacional como ese gran castigador que nos presta plata, pero que nos exige un montón de cosas. No obstante, ha insistido el presidente de la República en que nuestra relación con el FMI es muy diferente a como fue, por ejemplo, en los 80. Don Fernando, ¿usted qué opina de que le pidamos un préstamo al Fondo Monetario Internacional bajo las recomendaciones, y pongo entre comillas las recomendaciones que genera el Fondo Monetario, don Fernando? Sí, muchas gracias, don Randall. Bueno, a mí me parece que es un tema en donde el Poder Ejecutivo y directamente el presidente de la República, junto con su Consejo Económico, debe ser absolutamente claro, absolutamente transparente con todo el país, con todos los sectores, de manifestar cuál es la realidad total del país en materia macroeconómica, y que plantee cuál es la propuesta del gobierno para poder paliar esta situación que sabemos que está afectando al país, y que queremos conocer cuál es la ruta que propone el Poder Ejecutivo para poder ver la luz al final del túnel. Sabemos que dentro de las propuestas está el préstamo del IRF, que es un instrumento de financiamiento rápido, que tiene el expediente 21.018 en la corriente legislativa, pero me parece que el presidente de la República debe poner con absoluta claridad cuál es la ruta integral para que Costa Rica salga de ese problema macroeconómico, que ya veníamos con problemas desde que inició su gobierno, y que ahora con el COVID, pues obviamente se ha exponenciado la situación, que hoy está generando pues mucho desempleo, una caída absoluta en los ingresos del gobierno, que ya la Contraloría General de la República certificó que anda en el orden de el 1.2 billones de colones, de manera tal de que esto es una situación muy grave, una situación que requiere de una posición absolutamente responsable y clara del Poder Ejecutivo, y que todos los sectores alrededor de esa posición tomemos el rol y las decisiones que nos corresponden. Don Luis Fernando, pero de arranque, por ejemplo, ustedes no tienen ninguna reserva a que se acuda al Fondo Monetario Internacional. Nosotros vemos que la salida del Fondo Monetario Internacional es una salida que está ahí, y no vemos cómo el gobierno de la República vaya a tener otra herramienta. Me parece que la situación del país es muy seria, los ingresos están absolutamente en el suelo, hemos revisado opciones y vemos que la salida del Fondo Monetario Internacional es una salida que posiblemente sea la única que pueda tener el país en este momento.
Gracias, don Fernando. Ahí me estaba preguntando, no estaba preguntando, me estaba criticando Eduardo González que no entrevistamos a los diputados del PAC. Y por supuesto que no, porque es evidente en este tema de hoy, y siempre están aquí, además ellos, pero es evidente en el tema de hoy que van a impulsar la agenda del Poder Ejecutivo. Pareciera muy obvio, pero aún así lo explico. Don Jonathan, ustedes desde Nueva República, hablando del Fondo Monetario Internacional, ¿hay alguna reserva respecto a acudir al FMI? Randall, mira, para hacer un comentario con lo que acabas de decir, no es tan cierto eso que la fracción oficialista respalda siempre lo que el gobierno pide. En más de una ocasión. No sabemos. Absolutamente, en esto supongo que sí. Hasta ahora no han dicho nada y yo no estaría tan seguro, porque al final de cuentas, pues no se han manifestado y siempre dejan para el final las apreciaciones que normalmente no son en línea. Eso por ese lado, pero para ir más a lo que Nueva República está planteando, las alternativas sobre el Fondo Monetario, sobre un acuerdo stand-by, sobre un acuerdo que generaría recursos frescos al gobierno, nosotros no solo estamos de acuerdo, sino que en el plan de Costa Rica puede que hemos planteado como parte de la alternativa fiscal y económica que le proponemos al país y que ya lo hemos dado a conocer desde hace varios meses, hemos propuesto que esa sea una de las herramientas. Sin embargo, para que eso logre tener viabilidad, necesitamos que el gobierno sea transparente. A Hacienda con 3 ministros, a Casa Presidencial con 3 ministros de la presidencia y al presidente que se contradice una y otra vez, lo que ha quedado sobre el tapete es que no dan la información certera de cómo es que está el país, no son transparentes, no quieren recortar gastos y así las cosas, pues si en una casa la gente quiere seguir gastando de la misma manera tan irresponsable, la única forma es elevar la cantidad de ingresos y se eleva la cantidad de ingresos subiendo los impuestos y eso es lo que ha advertido el Fondo Monetario que dice en el plan A para poder darles plata es primero reduzcan el presupuesto, reduzcan el gasto, sean más responsables, sean más transparentes. Número 2, acomoden la parte de empleo público. Número 3, acomoden la parte de los bienes que pueda tener el gobierno y que puedan hacer líquidos para enfrentar y paliar la crisis. Y si todo eso no resulta o no lo quieren hacer, pues la medida es subir el impuesto a valor agregado y subir los impuestos al país, que es por lo que empieza el Partido de Acción Ciudadana diciendo que pues hay que pensar en eso porque no hay de otra forma. Nos parece en Nueva República que es totalmente claro que en estos momentos, después de 6 años de gobierno, de muy malas decisiones, los oxígenos, las válvulas de oxígeno internacional son las ideales, pero para poder implementarlas, para poder tener confianza, seguridad, transparencia en lo que se va a hacer, necesitamos un recorte aún mayor al 1% del PIB, que es lo que está ofreciendo el Ministerio de Hacienda en un presupuesto que, por cierto, ellos no tienen listo y por eso se rasgan las vestiduras diciendo que hasta el próximo lunes van a entregar a la Asamblea Legislativa y que pues necesita de un manejo muchísimo más serio del que se ha expresado hasta ahora. Expresamos, reiteramos y recalcamos en Nueva República que para que las cosas caminen el gobierno tiene que cambiar totalmente su forma de trabajar, tiene que hacer un giro de 180 grados porque no solo tiene que hacer partícipe en esta reestructuración y reingeniería de presupuesto a toda la oposición, sino que tiene también que ser transparente y recortar la infinidad de recursos que no solo Nueva República, sino que otras bancadas y otros movimientos sociales han determinado como necesarios sin necesariamente recortarle el dinero a los trabajadores y sin afectar en los programas sociales o la parte de las municipalidades. Hay muchas formas de recortar el presupuesto, el gobierno no quiere tocar de donde saca más provecho y por eso es que siguen en campaña y evitan que se les critique. Don Pablo Heriberto, bienvenido a la transmisión. ¿Qué opina de arranque el Partido Unidad Social Cristiana, o una parte del Partido Unidad Social Cristiana, se lo digo con mucho respeto, respecto a acudir, don Pablo, al Fondo Monetario Internacional? Bueno, nos parece que es una herramienta elemental en este momento de crisis, que es más barato eso que cualquier otra medida o deuda interna, pero que va a implicar una serie de compromisos que van a comprometer a muchas generaciones en el futuro. Es decir, diría que 25 años va a estar amarrado el país a una serie de condiciones
que lo que implica es que esa negociación tenga que ser multisectorial y multipartidaria. No puede pretender el gobierno negociar con 3 fracciones y punto, y hacer una ruta de endeudamiento. No creo que sea viable. No pude escuchar lo que dijo don Luis Fernando, pero en todo caso yo creo que en el fondo estamos de acuerdo, hay que recorrer al fondo, pero más allá de recorrer al fondo es cuál es la agenda, y esa agenda me parece que debe ser un acuerdo multipartidario que incluya una serie, no solo el recorte del gasto del 1% no es suficiente. La caída de ingresos según la Contraloría es del 3.3% del PIB, y lo que va a implicar eso es que ocupemos más endeudamiento. Pero bueno, yo entiendo las posiciones estas de que el gobierno nos diga es urgente aprobar el primer empréstito pequeñito porque es el primer paso para la negociación grande. Bueno, si en esta aprobación pequeñita no hay un recorte del gasto, no hay un compromiso del gobierno de hacer un decreto de su ejecución en todo el aparato estatal para que en un cuarto presupuesto extraordinario se cuente con esa fuente de financiamiento adicional y acercarnos a ese faltante de ingresos lo más que se pueda, me parece que la ruta hacia la negociación grande es más compleja. Eso no quiere decir que sea una herramienta importante y que sea oportuna y que sea más barata que la otra, pero lo que estamos en este contexto extraordinario, me parece que estamos convocados todos en un alto nivel de responsabilidad a comprometernos a unas agendas que no se queden solo en aprobar empréstitos, sino que recorten el gasto, que reformen el Estado, que lo hagan más eficiente y que nos permita salir a todos de la crisis de una manera más ordenada. Ok, creo que todos están de acuerdo en que no hay de otra. La diferencia es el camino o cómo llevar el camino para acudir al Fondo Monetario Internacional, que entiendo, don Luis Fernando, don Pablo Heriberto hablaba de una agenda multipartidista. Entiendo que ayer en la reunión de jefes de fracción con el presidente de la República construyeron de alguna manera o intentaron construir esta agenda, don Luis Fernando. No, mire, la reunión que se sostuvo con el presidente fue precisamente para tener los acercamientos que está indicando don Pablo Heriberto, que es lo correcto. Nosotros estamos absolutamente claros de que el presidente de la República, con su equipo de Consejo Económico, debe de conversar con todas las fracciones legislativas y con todos los sectores del país. Esta situación es una situación general de Costa Rica. No es la primera vez que Costa Rica tiene que enfrentarse a una toma de decisiones donde hay un organismo internacional que interviene. Recuerdo yo todos los PAEs estructurales que se dieron en el pasado, y son decisiones que son muy difíciles, pero son medicinas que a veces el país está en una situación absolutamente imposibilitado de evitarla. Me parece que en este momento, concuerdo con don Pablo Heriberto, el gobierno de la República tiene que ser absolutamente claro, definir la ruta por la que él quiere buscar la solución de manera responsable, y debe obligarse a conversar con todas las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa y con todos los sectores de la economía nacional, sin descuidar, por supuesto, el tejido social que ya de por sí en muchos sectores está viéndose afectado. Claro, pero entonces ayer lo que hicieron en esta reunión de jefes de fracción con el presidente fue empezar a construir esa agenda multipartidista. Lo que se pretendió ayer fue que el presidente de la República empezó a contactar con algunas fracciones legislativas, y de parte nuestra la manifestación mía como jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional fue pedirle esa ruta, que haga una propuesta clara, que sea absolutamente responsable en la política de corto, de mediano y largo plazo, para que Costa Rica pueda ver finalmente la luz al final del túnel, como la estamos esperando todos los costarricenses. Don Jonathan, en el caso de ustedes que tienen una coordinadora, ¿ya les contó cómo le fue a ella en esa reunión de jefaturas de fracción con el presidente para cumplir estos consensos, don Jonathan? Don Randall, más bien la pregunta que me gustaría hacer acá con el respeto de todos, que es a Luis Fernando, quienes estuvieron en esa reunión, porque a Nueva República no lo invitaron, y es la segunda vez que hacen una reunión con el Partido de Acción Ciudadana, el Partido de Restauración Nacional, el Partido de Liberación Nacional. Entiendo que es así la conformación de estas reuniones en Casa Presidencial, y se olvida el gobierno justamente lo que está diciendo Pablo.
Aquí somos todos si queremos sacar al país adelante, y no solo unos pocos, porque así no se construye un acuerdo, así no se saca al país de un atolladero, así no se saca al país de un endeudamiento tan grande, así no se logra pues ver la luz al final del túnel. Y esto es otra impericia de parte del gobierno de la República, falta de tacto y falta de criterio. Nos parece que no estamos en la mejor ruta. Nosotros estamos dispuestos a trabajar por el país, pero parece que al gobierno no le interesa sumar esfuerzos. De parte de Nueva República, Randall, transparentemente, a nosotros nadie nos dijo que había que ir a esa reunión. Don Jonathan, de hecho le iba a interrumpir para eso. Yo entendí que era una reunión de jefes de fracción, pero entonces ustedes no sabían que estaba esa reunión, don Jonathan. No, y no sé si la Unidad Social Cristiana estaba enterada o fueron. De parte de nosotros, nadie, o sea, no nos avisaron. Nosotros estamos, yo en mi caso, aquí en el Valle Central, trabajando en todos los proyectos que están pendientes, y estoy a cargo de este tipo de conversaciones en conjunto con la compañera Carmen Chan, y no nos invitaron y no nos avisaron. Don Pablo, ¿ustedes acudieron? ¿El Partido Unidad Social Cristiana acudió a la reunión? ¿Sabe de qué se trató? ¿Empezaron a construir este acuerdo multipartidista? Viendo que el jefe de fracción nuestro tiene una reunión hoy con el presidente, yo tuve un acercamiento a nivel personal, pero no era en ese marco de esa reunión, y estoy consultando si fueron a esa reunión el día de ayer, no tenía conocimiento. Pero en todo caso, más allá de eso, Randall, el tema es cómo es la ruta. Sí, yo no sé quién fue el que dijo que había una reunión de jefes de fracción. Yo por lo menos no tenía idea. Yo no soy jefe de fracción, pero sí. A ver, ahí lo que es importante es cómo podemos ir construyendo eso. Y creo que debe haber una estructura general. La estructura general es, van a haber 12 cosas que habrá que hacer para que el fondo nos libere los recursos. De esas 12 cosas hay que ponerlas en perspectiva, porque no vamos a poder aprobar las 12 de un solo. Y dentro de esas 12 hay cosas muy incómodas. Muy incómodas, por ejemplo, impuestos, venta de activos, cerrar instituciones. Digo, no necesariamente tienen que ser, pero bueno, ¿cuál es el orden de esas cosas? Hay cosas que también podemos hacer muy sencillas, en las que casi que tenemos un nivel de consenso. Por ejemplo, su ejecución, ya se había aprobado una moción en particular. Es decir, yo creo que no tenemos que ahogarnos en un vaso de agua porque alguien no fue a una reunión o no. Yo creo que el espíritu que debe privar es que exista esa voluntad multipartidista, y que el gobierno entienda que no es con 3 diputados que se resuelve esto. Creo que a don Pablo se le está yendo. Sino que es a todas las... Un momento, ya le doy la palabra, porque creo que don Pablo tiene un problemita en un marque, ojalá firmar todos. Perdón, ¿quién me pidió la palabra? Porque alguien me dijo, pero no estoy muy claro si fue don Luis Fernando o don Jonathan. Correcto, yo, Randall. Don Luis Fernando, adelante. Sí, muchas gracias. No, mire, yo fui invitado ayer al filo de la tarde por don Marcelo Prieto a esta reunión, y estaban presentes efectivamente el jefe de fracción del Partido Unidad Social, del Partido Acción Ciudadana, y los diputados de Restauración Nacional. Yo no sé por qué no estaba el resto, no es una agenda que manejo yo como jefe de fracción. Sí indiqué en la reunión que este es un tema que hay que analizarlo y discutirlo con todas las fracciones legislativas, y me comunicaron el día de ayer que esta agenda estaba siendo construida para ir reuniéndose con cada una de las fracciones legislativas de parte del Poder Ejecutivo, de manera tal de que yo también concuerdo de que este es un tema que no se resuelve con 2 fracciones ni con 3 fracciones, sino que se requiere de un gran consenso de la Asamblea Legislativa de cara con la mayor responsabilidad que requiere el país en este momento. Este es un tema muy delicado, y por eso yo he venido exigiéndole también al Poder Ejecutivo que sea claro con la ruta, con la hoja de ruta de cómo salir con el problema que tenemos a nivel macroeconómico. Don Luis Fernando, perdón, ya le doy la palabra, don Jonathan. Dice que estaban los diputados de Restauración Nacional, ¿o era don Carlos Avendaño? No, estaba don Carlos y doña Xiomara. Ok, la jefa de fracción, el presidente del partido. ¿Sabe por qué? Aunque don Pablo Heriberto diga que ya ahí se está reconectando, aunque él nos diga que no hay que ahogarse en un vaso de agua, en estos procesos tan delicados, porque nos surge a todos, ¿no le parece una grosería de forma
no tomar en cuenta las otras fracciones, porque entiendo que no es su espíritu, don Fernando, pero algunos, como Jonathan, podría interpretarlo como de una negociación por atrás mientras con nosotros negocian otro día. ¿No le parece que hay que cuidar un poco más las formas, entendiendo que no es usted el que maneja la agenda de esa reunión, por supuesto? Correcto, yo estaría absolutamente de acuerdo en reunirnos todos los sectores, todas las fracciones políticas de una manera transparente. Me parece que esa pregunta deberían de hacérsela más al Poder Ejecutivo, porque ha decidido reunirse por separado con fracciones. De parte de Liberación Nacional estamos absolutamente dispuestos a reunirnos todas las fracciones políticas, poner las reglas del juego, poner las cartas sobre la mesa y conocer cuál es la propuesta del Poder Ejecutivo, que es la que estamos esperando. Por supuesto que en la mayor disposición, Ronald. Yo se lo preguntaría al Poder Ejecutivo, es que yo había entendido, por eso se lo planteé así primero, que era una reunión de jefes de fracción, no sabía que solo estaba ustedes, el PAC y Restauración. Don Jonathan me pidió la palabra, don Jonathan. Sí, Randall, es que el tema es que es la segunda reunión que hacen de esta naturaleza coordinada por Casa Presidencial, y yo creo que si queremos sumar, todos tenemos que estar en unas conversaciones con total transparencia sobre lo que está pasando en el país y sobre la necesidad y la importancia de estos préstamos. En particular, por ejemplo, les cuento que yo mañana tengo una reunión con don Rodrigo Cubero para poder conversar sobre los empréstitos, pero a pesar de insistencias, a pesar de conversaciones, a pesar de preguntar, el gobierno es insistente en mantener debajo de la carpeta la información que se necesita de saber cuál es la fórmula para reactivar la economía, que otra vez se está poniendo sobre el tapete. Particularmente hoy estuve participando del análisis macroeconómico mensual que hace Ecoanálisis, y ahí estaba el ministro de Hacienda y estaba hablando sobre un plan de reactivación económica que no va más allá de préstamos, no va más allá de endeudarse y no generar necesariamente una conversación y una apertura en función de qué vamos a hacer con el sector económico que está totalmente paralizado, del 46% de los costarricenses que están en la informalidad y si no salen a trabajar no comen, del 25% de la pobreza que está llegando en este momento, del 20% del desempleo que hay en este momento. Ellos no tienen una hoja de ruta más allá que los préstamos, y sobre eso ni siquiera tienen la deferencia de recortar el presupuesto y los gastos que en este momento tienen. Tampoco quieren pues aceptar que necesitan poner los escáneres para poder generar menos contrabando y menos tráfico. Y por ejemplo, don Randall, no sé si usted lo tiene por ahí en el tapete, pero la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas le ordenaba por ley al gobierno a diciembre del año pasado tener los escáneres puestos, y vean por el mes en el que vamos, y la ley la incumplieron. Es una ilegalidad expresa del Ministerio de Hacienda y del gobierno de la República contra los intereses del país, y parece que no les interesa. Aquí todo lo que están haciendo es por debajo de la mesa, y así no se vale. Aquí estamos hablando de 6 diputados de Nueva República, pero le podemos sumar bastantes de la Unidad Social Cristiana, para Republicanos Social Cristiano, Integración Nacional, Frente Amplio, los compañeros de Más Independientes. Estamos hablando de una porción importante de la Asamblea Legislativa, y como le digo, es la segunda vez que quieren hablar sin que estemos todos presentes. Eso es complicado, y eso genera pues una animadversión en corrillos legislativos pues bastante importante. Pero lo que sí queda claro, don Randall, es que si queremos hablar de buenas prácticas, si queremos honrar el beneficio de estar dentro de la OCDE, pues tenemos que transparentar todo lo que se está haciendo, y el gobierno parece que frente a las cámaras dice una cosa, pero por detrás le gusta hacer de otras. Pablo. Lo que es importante decir es que nosotros hace rato venimos diciendo que el Poder Ejecutivo negocia con 3 fracciones y ya considera que hizo la tarea. En este momento, en este contexto en el que vive el país, realmente no se puede ser tan simplista, y creo que debe incluirse a todos. Eso va a tener su tiempo. A ver, lo que tarde el Poder Ejecutivo a entender que es con todas las fracciones es lo que va a tardar el proceso legislativo en concluirse. No va a pasar nada porque no va a concurrir 38 votos.
sea, hoy en este momento la construcción no es solo de 38, es de tener una conciencia de que se requiere un liderazgo en la Asamblea Legislativa y una agenda y una ruta clara. Lo que está pasando es que el Poder Ejecutivo no tiene la ruta, lo ha señalado Liberación Nacional, lo ha señalado Nueva República, lo ha señalado incluso Restauración Nacional. No existe una hoja de ruta. Esa hoja de ruta es importante que se la circulen a todos, a toda la fracción de Acción Ciudadana, porque ahí hay cosas en la agenda del fondo que también ellos se van a oponer, y eso hay que decirlo. Entonces, realmente creo que lo que hace falta es una base de negociación, y sobre esa base de negociación, pues que de ahí todos podamos hacer aportes, y eso sí, ya sentarnos o jefaturas con el gobierno a trazar el acuerdo. 12:31, don Pablo, es que se nos corta ahí un poquito la comunicación. Lo que pasa incluso es que hay diputados de fracciones que fueron a la reunión, don Fernando, particularmente la suya, la de Liberación Nacional, que ni siquiera sabían que usted estaba en esa reunión. Y insisto, no lo digo por usted, lo digo por las formas. Es que las formas nos pueden echar a perder algo tan importante como un préstamo del Fondo Monetario Internacional, o algo tan importante, que es mi siguiente pregunta, don Fernando, que es que si ustedes van a aceptar una propuesta del Poder Ejecutivo que señale solo el 1% de recorte del Producto Interno Bruto respecto al presupuesto, don Fernando. No, mire, don Randall, insisto en que a mí me localizaron ayer al final de la tarde y me invitaron a la reunión, y de una manera pues tranquila acepté conectarme vía plataforma, así como usted me localizó para participar en este programa. Me parece que la posición del Partido Liberación Nacional ha sido absolutamente clara, de exigirle al gobierno de la República que haga un recorte verdaderamente importante en el gasto del gobierno de la República, que esto nos permita poder transitar por una ruta más plana, en donde nos evite endeudarnos más, y por supuesto esa es la posición que ha tenido Liberación Nacional, y estamos esperando que entreguen el presupuesto finalmente el día lunes para conocer cuál es la propuesta que hace el ministro de Hacienda con estos 355,000 millones que ya anunció de manera anticipada por los medios de comunicación, pero eso no representa que Liberación Nacional está de acuerdo con ese 1%. Nosotros le exigimos al ministro de Hacienda y al presidente de la República que debían de partir de una base alrededor de los 500,000 millones de recorte presupuestario, de manera tal de que esto es un tema que está todavía por recibirse el lunes, poder conocer la estructuración de este presupuesto y tomar, por supuesto, todas las medidas que corresponden a su análisis. Para eso tenemos 3 integrantes en la Comisión de Hacendarios que han sido absolutamente responsables en el análisis de todos los proyectos que tengan que pasar por hacendarios, y estamos confiados en que ese trabajo seguirá siendo con la más alta responsabilidad de parte de nuestros compañeros, y la fracción del Partido de Liberación Nacional tomará la decisión en lo que le corresponde. Ya habrán visto ustedes que se sumó don Carlos Avendaño a la transmisión. Es que mientras estábamos conversando, don Carlos nos pidió que si podía ingresar. Ya le voy a dar la palabra, don Carlos. Bienvenido, por supuesto, a Noticia Monumental. Don Jonathan, ¿ustedes aceptarán una propuesta del 1%? Porque yo tengo entendido que ustedes le iban a plantear al Poder Ejecutivo, señores, hicimos un estudio y nosotros podemos llegar a 3, o lo mínimo que les aceptamos son 2. ¿Es correcto, don Jonathan? Don Randall, nosotros estuvimos reunidos con don Elian Villegas en la oficina de doña Carmen Chan la semana tras anterior, y le expusimos contundentemente y con santos y señas que se puede perfectamente recortar el presupuesto hasta en un 3%. Y le dijimos que hay otro tanto que se acerca a 1 billón de colones que se lograría recortar siendo eficiente en el uso de los recursos. Por ejemplo, con la aplicación Gobierno Digital, que reduciría en 2.84% del PIB el gasto en que incurre el gobierno para poder operar, o también los escáneres, que podría generar muchísimo rendimiento y bajar el costo de lo que es la producción y la exportación. Es demás, nosotros le estamos diciendo contundentemente al gobierno que 1% es apenas lo que se ve, que hagan un esfuerzo mayor y que dejen de
de ponerle la mano a los sectores que van a salir más dañados, porque entendemos, según lo que han dicho los medios de comunicación, que parte de ese 1% es en función del Ministerio de Educación Pública, con parte de salarios, incluso con nombramientos, que han salido ayer a relucir que se están recortando nombramientos en el Ministerio de Educación Pública. Pero más allá de eso, Randall, es que vean que la confianza no está como para poder decirle al gobierno, creo en lo que ustedes me dicen, porque el año pasado ustedes se recordarán que se montó una campaña agresivísima para que los eurobonos fueran aprobados, porque si no el país se acababa. Y va usted a saber que el 60% de los eurobonos los mantuvieron en una cuenta de ahorros en el Banco Central hasta hace poco, la mayoría 60%, incluso hay una parte que entendemos todavía no se ha usado, y que del 100% una porción interesante no se usó para lo que la ley decía que se iba a establecer como prioridad. Me parece que ellos siempre sacan un canto de sirena importante, pero al final de las cuentas, cuando uno viene a revisar qué pasó con la ley, hicieron de todo menos respetarla, y eso no es de recibo para Nueva República. Por eso es que un 1% apenas da para el gasto y no es suficiente y no es aceptable para nosotros. Don Carlos Avendaño, don Carlos, bienvenido a Noticias Monumental. Cuénteme su aporte, por favor. Usted estuvo ayer en esa reunión, y yo acabo de descubrir al aire que no estuvieron todas las fuerzas políticas, don Carlos. Sí, bueno, estaba en otra videoconferencia y me encontré la invitación de ustedes. Vea, Randall, nosotros cuando digo nosotros, la Comisión de Hacendarios, en el trámite del presupuesto extraordinario, el primer presupuesto extraordinario que enviaron, donde venía una reducción del gasto de 12,000 millones de colones, no se les aprobó, se dictaminó negativo. Igualmente en el plenario se respaldó esa tesis, porque hemos creído que las señales de recorte en el gasto deben ser mayores. Ahora, este recorte de 355,000 millones que se anuncia, la Comisión de Hacendarios va a ser totalmente responsable de observar con lupa esos recortes, y también nosotros manifestamos que los recortes tienen que ser más allá del 1%, que ojalá fuera un ideal del 2% del PIB, porque puede serlo. Ha mencionado cosas, pero también hay otras muchas cosas donde pueden haber recortes sustanciales para que el gobierno contribuya así con esta situación que estamos viviendo en el país. Pero la posición de Restauración Nacional ha sido una posición seria, y también unido a los otros partidos políticos a que el recorte tiene que ser mayor que un 1%. Don Carlos, ¿no le parece que en medio de una situación tan complicada, y complicada, pero al mismo tiempo muy, digamos que hay que tomarla con pinzas, el hecho de que solo fueran algunas fuerzas políticas ayer a esta reunión, es empezar como ahí medio tambeleque? Del ministro de Hacienda y también del ministro de la Presidencia tienen que darse a la tarea de hablar con todas las fuerzas políticas. Yo lo que entendí ayer es que se estaba empezando esa ronda y que se iban a hablar con las demás fuerzas políticas. Deben hacerlo, tienen que hacerlo, es necesario que lo hagan, porque aquí se necesita la convergencia de todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa para aprobar o improbar, y mal haría el Ejecutivo si solamente conversa con unos y con otros no. Sí, lo que pasa es que usted, que tiene muchísima más experiencia en la Asamblea Legislativa, sabe que ahí también se mueven egos, cortesías, posiciones, y a eso me refería don Carlos justamente en las formas. Ya para cerrar, don Fernando y don Jonathan, un minuto cada uno, no sé si quieren complementar con algo. Yo estoy muy preocupado respecto a las complicaciones que pueda generarse a partir de esta semana respecto al recorte del presupuesto y a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, don Fernando.
Sí, totalmente, Randall. Mire, yo comparto con usted y con todos los costarricenses la preocupación que tenemos con el tema macroeconómico. Lo que debe entender el gobierno de la República es que estamos atendiendo a un enfermo con un alto nivel de riesgo y de una enfermedad que no se cura con medicina parcial. Esto hay que meterle la mano de una manera responsable y eso es lo que estamos esperando del Poder Ejecutivo, que asuma la responsabilidad que tiene en este momento histórico del país y que probará de qué estará hecha esa estructura y su posición ante la situación que usted bien define como preocupante. Yo diría que más que preocupante. El tema es delicado cuando uno ve que el hueco que tiene en el presupuesto de la República es arriba de 1.2 billones que no han ingresado y en donde esto va creciendo y realmente el país va a requerir de la mayor responsabilidad del Poder Ejecutivo y por supuesto la Asamblea Legislativa estará ahí para poner los pesos y contrapesos que nos corresponde sin que esto delimite la necesidad de que el Poder Ejecutivo converse con todos los sectores del país, no solo con la Asamblea Legislativa, sino con todos los sectores del país, protegiendo el sector salud, el sector económico y por supuesto, Randall, el tejido social que nos ha costado mucho a Costa Rica construir. Don Jonathan, un minuto para cerrar. Don Randall, la angustia, el desempleo, el hambre y la pobreza de los costarricenses no pueden esperar. Y el gobierno, con sus muy malas decisiones, han hecho esperar que la solución llegue a ellos en medio de una pandemia a nivel de salud que está creando el gobierno, una pandemia que es la parte económica, la parte productiva, la parte de salir adelante del bienestar de los hogares. Ellos están queriendo ocultar la verdad, tapando el sol con un dedo, y eso Nueva República no lo va a aceptar. Hemos hecho una propuesta muy seria, muy contundente. Con otros partidos hemos tenido grandes coincidencias en la lista, como por ejemplo con Pablo en la Unidad Social Cristiana, pero Nueva República está sumamente claro que a partir de ahora lo que tiene que hacer el gobierno es abrir, transparentar, girar en 180 grados su estrategia hacia afuera, porque lo que está haciendo es hablando con unos y no hablando con otros, y a partir de ahí pues Costa Rica entra en una gran disyuntiva, en una gran sinsabor, porque las cosas no van a ir lo rápido que ellos están exigiendo que se tomen decisiones. Quieren que se tomen las acciones oportunas, pero no están diciendo todas las cartas qué es lo que dicen, no están diciendo todos los parámetros qué es lo que hay que hacer, no están diciendo qué es lo que están pidiendo a nivel internacional puntualmente, y nos venimos a dar cuenta, cuentagotas, cada vez que investigamos los despachos de los diputados y nos damos cuenta de las sorpresas con las cuales ellos firman documentos o hacen alguna gestión o dejan de hacerla. Nos parece que a partir de ahora lo que hay que hacer es unir esfuerzos. Costa Rica está primero, Costa Rica tiene que ser la prioridad, y de eso yo creo que en la Asamblea tenemos todos claridad de que hay que hacerlo, pero hasta ahora no han entendido en Zapote, no han entendido en el gobierno que los costarricenses necesitan que ellos dejen la politiquería, dejen de hacer campaña electoral y que empiecen a trabajar por el bien de absolutamente todos. Don Luis Fernando, don Jonathan, don Carlos, muchas gracias por acompañarnos. A don Pablo Heriberto también, que se salió porque se le fue la señal del internet. Perdón, pensé que se había salido. Don Pablo, entonces tienes un minuto de cierre para ser justo. Y muchas gracias. Lo que es mejor para todos por igual. Y el minuto mío. Gracias, Randall. Lo que es importante es que el gobierno establezca no solo una ruta de endeudamiento, debe haber una agenda planteada en función de incluir a todas las fracciones y entender que esa agenda debe incluir recorte del gasto verdadero, reforma del Estado y tomar una serie de decisiones que van a implicar un acuerdo nacional que tiene implicaciones de varias generaciones y que no es a la carrera y no es presionándonos para que en automático aprobemos las cosas como se van a conseguir los recursos. Me parece que es un debate muy serio que requiere de un ejercicio de liderazgo y que requiere que el presidente se amplíe a fondo para que él sea el que lidere este proceso, incluyendo a todos los diputados y diputadas. Don Pablo, muchas gracias. Don Carlos. Sí, gracias, Randall. Es para decir lo siguiente, ha habido una presión para meter impuestos a todo
Y nosotros, en Restauración Nacional, hemos sido totalmente enérgicos y reiterativos en que no se vale meterle impuestos al agua, a la luz, los alquileres, la canasta básica, y ahora también pretenden hacerlo al salario escolar. Ahí no es donde se resuelve el déficit de 1.2 billones, no es maltratando a la gente que ya de por sí está pasando una situación difícil en medio de esta pandemia. Yo les agradezco mucho a todos que nos hayan acompañado, y lo bonito de entrevistar a diputados, se los cuento, es que cuando uno planea una entrevista o un foro, como en el caso de hoy, pues nadie sabe por dónde termina. Así es que muchas gracias a ustedes que nos acompañaron